Em, Como os digo, voy a ser la persona encargada de dar la presentación de hoy y bueno, pues me voy a presentar un poco. Me llamo Ruth Elías y bueno, pues trabajo en el ámbito de los recursos humanos desde hace más o menos pues como unos 10 años. Mi experiencia sobre todo está basada en el área tecnológica. He trabajado en empresas de telecomunicaciones y de informática y bueno, pues en los últimos tiempos lo que estoy haciendo es trabajar en empresas que ayudan a otras en sus cambios tanto culturales como organizativos o de reestructuración. En, en esta última época, pues bueno, ha estado muy bien porque me ha dado la posibilidad de conocer diferentes ámbitos, eh, pues tanto empresas de telecomunicaciones, de sanidad, industrias. Y bueno, una cosa fundamental que he visto es que la comunicación es una asignatura pendiente, desde luego. Vamos a ver ahora hasta qué punto la comunicación puede ser estratégica. Ahora mismo pues trabajo para una firma que se llama Human Resources Spain y bueno, pues lo mismo, trabajo sobre todo con la gestión del talento. Entonces, ¿a qué niveles? Pues tanto en outplacement como en selección, en gestión de proyectos, en formación, en coaching y en mentoring. Aparte de eso, pues doy clases en otro tipo de escuelas. Y bueno, pues en cuanto a mis estudios, pues la verdad es que me encantan los recursos humanos y me encanta el ámbito de la empresa. A ver, vamos a ver qué me están diciendo lo del volumen. ¿Qué tal? ¿Se me escucha mejor? A ver, tenemos un compañero que me dice, vale, vale, genial, genial. Bueno, hasta ahora vamos bien. Se me ha entendido más o menos lo que estaba comentando, ¿vale? Genial. Bueno, en cuanto a mis estudios, como os decía, me encantan los recursos humanos y todo lo que tiene que ver con la empresa. Entonces, pues bueno, tengo la licenciatura de psicología con orientación a recursos humanos. Mi rama es trabajo. Tengo el máster de prevención de riesgos laborales, que también es fundamental en el área de las compañías. Tengo un máster de dirección de recursos humanos. Luego eso se me quedó corto y entonces me hice otro máster experto de recursos humanos. Y luego eso se me volvió a quedar corto y me hice una MBA de dirección de empresas. Y la verdad es que sigo estudiando. Entonces, mi consejo es, si queréis trabajar en el ámbito de los recursos humanos, la verdad no dejéis de estudiar nunca porque es fundamental. Bueno, dicho todo esto, eh, si os parece, vamos a empezar con la presentación. Vamos a ver, como os decía, hoy vamos a hablar de la comunicación en la empresa. Entonces, para que nos hagamos una idea, casi el 90% de los problemas que nos encontramos en las empresas viene originado por la mala gestión de la comunicación. ¿A qué nos ayuda la comunicación? Pues bueno, cuando entramos en una compañía nos ayuda desde el momento en el que entramos hasta el momento en que salimos. Entonces nos habla del entorno de trabajo, del departamento al que pertenecemos, de quién dependemos, de las relaciones laborales, es decir, a quién preguntar cuando tengamos un problema, lo que tenemos que hacer, los procesos de trabajo, y nos sitúa en una organización, ¿vale? Nos hace pertenecer a un grupo. Por ejemplo, imaginaos, yo digo, trabajo en Google. Bueno, pues el decir el trabajo en Google, fuera de la organización, me está posicionando también, tanto como marca personal como marca a nivel de la organización. Entonces, pues bueno, como veis, la comunicación tiene dos vertientes, una interna y otra externa. Y muy posiblemente lo que hagamos en la comunicación interna tenga repercusión en la comunicación externa. ¿Qué intentaremos hacer con la comunicación estratégica? Pues bueno, en primer lugar, que los procesos de la compañía funcionen, que los empleados tengan compromiso con respecto a lo que tenemos que hacer y luego que esa misma imagen se proyecte en el exterior, ¿vale? Bueno, más o menos lo que se estaba comentando, como veis, lo primero que tenemos que hacer es identificar el entorno, ¿vale? Vamos a intentar optimizar cuáles son los procesos de la empresa para incrementar tanto la marca a nivel interno como a nivel externo, ¿vale? La comunicación siempre, siempre es reflejo de los procesos internos y de la situación y la estrategia de la compañía. Con lo cual, esa comunicación tiene que estar muy controlada y muy bien gestionada. Tiene un valor estratégico, como decíamos.
¿Qué transmite la comunicación? Pues vamos a ver. En primer lugar, pues la estrategia y la gestión directiva. ¿Qué quiere decir eso? Pues las normas. O sea, por ejemplo, pues los horarios, las vacaciones, el tipo de contratos, las normas en el vestir, las jerarquías, la comunicación, el convenio en el que pertenecéis. O sea, la comunicación tiene un objetivo que es dirigir a las personas de la organización en cuanto a qué procesos tienen que hacer y cuáles no. ¿Vale? Por otro lado está la cultura corporativa. ¿De qué nos informa la cultura? Pues bueno, de la actividad de la empresa, del negocio, de los valores que tiene la organización, si es una empresa innovadora, si es familiar, si es multinacional, si es multicultural, ojo, que eso también es muy importante. Y bueno, pues aparte de todo eso, también genera una marca, ¿vale? Entonces, la información de dentro de la organización ayuda a que también se genere una marca en el exterior. Pues lo que decíamos, el ejemplo anterior, lo de yo soy de Google, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que cada persona que está dentro de la organización tiene una marca personal. Entonces, ahora mismo la tendencia es que esa marca personal se hace extensible fuera de la organización. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la comunicación que nosotros generemos, tanto sea buena o mala, se va a extender también fuera, ¿vale? Esto es muy importante porque si nosotros tenemos una mala imagen, nos puede repercutir en todo, en clientes, en ventas, incluso que la gente que nosotros, el capital humano que nosotros estamos buscando no se quiera venir a nuestra compañía. Entonces, como veis, la comunicación tiene repercusiones tanto fuera como dentro. Vamos a ver, ¿para qué sirve la comunicación? Bueno, pues la comunicación sirve, en primer lugar, para crear innovación y creatividad. Bueno, hasta hace muy poquito se estaba hablando de la necesidad que había en las empresas de generar creatividad e innovación para salir de la crisis. Entonces, la comunicación en las compañías tiene dos vertientes, suele ir de arriba abajo y de abajo arriba. Cuando estamos en la posición superior, es conveniente abrir canales para que nos llegue la información de abajo. Y os digo esto porque, aunque la innovación y la creatividad pues venga de cualquier sitio de la empresa y de cualquier posición y de cualquier departamento, la realidad es que la innovación casi siempre viene de los procesos productivos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que los trabajadores que todos los días ejecutan sus tareas implantan mejoras en sus procesos de trabajo. ¿Esto en qué incide? Pues bueno, pues a lo mejor tardar menos tiempo a la hora de elaborar algo, o a lo mejor, pues bueno, incrementar a lo mejor algún tipo de tecnología que sea gratuita, ¿vale? Mejoran procesos. Entonces, ¿por qué tenemos que abrir el canal? Porque esos procesos se tienen que comunicar, porque a nivel global de la compañía necesitamos esa innovación y las buenas ideas hay que tomarlas en cuenta. ¿Qué queremos decir cuando genera competitividad y eficacia? Bueno, vamos a ver. Si en una empresa cuando entramos sabemos perfectamente qué es lo que tenemos que hacer, de quién dependemos, las herramientas con las que podemos contar, qué tipo de formación nos van a dar para desarrollar nuestro trabajo. Es decir, tenemos toda la información para desarrollar nuestro trabajo bien, pues claro, obviamente somos eficaces. Entonces, cuando somos eficaces, somos competitivos. ¿Por qué? Porque somos competitivos con respecto a esas personas que no saben lo que tienen que hacer. Para que nos hagamos una idea, cuando hablamos que una persona no funciona en su puesto de trabajo, suele ser por tres cosas. Por falta de habilidades a nivel personal, por falta de formación o por falta de experiencia. Si cuando tú incorporas a una persona en una compañía contamos con que estos tres elementos sí funcionan, entonces es que no sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces, como veréis, ya estamos entrando en lo que es el ámbito del liderazgo y estamos entrando en lo que es el ámbito de la información. Como veis, la información es fundamental para que seamos eficaces y competitivos. También sirve para gestionar los cambios. Como os he dicho, pues bueno, he tenido la posibilidad de ahora mismo de trabajar en diferentes entornos y he visto que un rasgo fundamental es que no gestionan los cambios, los cambios los gestionan desde parte de la dirección, pero realmente no los comunican. Entonces, si no comunican los cambios, el personal de la compañía no es capaz de ejecutarlos. ¿Y los cambios cómo pueden ser? Pues ahora mismo hay muchísimos tipos.
desde, pues imaginaros, empresas en donde no había cambios tecnológicos, pues bueno, las nuevas tecnologías son una tendencia. Entonces, gente que a lo mejor ha trabajado en una empresa 20 años y nunca ha utilizado las redes sociales y ahora mismo sí sirven como instrumento también organizacional, pues se tiene que hacer con ese tipo de tecnología. Eso es un cambio, ¿vale? Eso es un cambio organizacional. Otro cambio es la cultura. Pues bueno, el cambiar los valores de la organización, el cambiar la misión, incluso pues lo que tiene que ver con salir de vuestra nación y bueno, pues que la empresa se convierta en un holding y crear empresas en otros países, eso es un cambio de cultura. Entonces, como veis, todos estos tipos de cambios hay que comunicarlos a la plantilla para que realmente eh, puedan ejecutarlos de forma eficaz. Luego hay otra consideración que es marcar el camino. Si nosotros no marcamos el camino estratégico por parte de la dirección general de la compañía, pues nadie se puede posicionar en cuanto a cuáles van a ser los objetivos a medio y a largo plazo. Con lo cual la comunicación también sirve para que todos vayamos en el mismo camino y tengamos objetivos comunes hacia una estrategia común. Bueno, yo lo que pretendo es que vosotros también seáis capaces de hacer un plan de comunicación, pero que realmente os pueda servir para algo. La comunicación, como digo, es estratégica. Entonces, no podemos comunicar lo que no sabemos y tenemos que comunicar siempre con un objetivo. Entonces, en función del objetivo, vamos a cambiar nuestro mensaje y vamos a ver pautas, tanto temporales, vamos a tener en cuenta el tipo de receptor, pero lo primero es seguir los siguientes pasos. Vamos a ver. Tenemos que hacer un diagnóstico de la situación. Tenemos que saber qué es lo que tenemos alrededor para entonces, en función de eso, marcar objetivos estratégicos. Después de establecer ese diagnóstico, tenemos que establecer esos objetivos. Cuando ya tenemos esos objetivos, vamos a establecer una metodología y vamos a utilizar unas herramientas adecuadas para podernos comunicar mejor en función del receptor. Después de más o menos saber cuál va a ser la metodología y las herramientas, vamos a emitir esa acción comunicativa, ¿vale? También tendremos una pauta para emitir esa acción. Luego es muy importante medir si el impacto y el objetivo que nosotros teníamos planteado con respecto a esa comunicación tiene la eficacia esperada o no. Y esto es un proceso de mejora continua. Entonces no nos podemos quedar ahí. Siempre, siempre tenemos que intentar que esa comunicación cumpla los objetivos que nosotros queremos. A ver, el diagnóstico de la situación. Vamos a ver, como hemos estado hablando, me habéis comentado que estáis estudiando el máster de recursos humanos. En recursos humanos tenemos un montón de herramientas para saber qué es lo que está pasando en el entorno. Y además tenemos algo fundamental, y es que tenemos la información del personal de la compañía. Entonces, tenemos que tener en cuenta pues muchísimos datos, pero vamos, algunos son básicos, como por ejemplo, pues el número de personas que integran la organización. Eso es básico, ¿no? Bueno, pues aparte de eso tenemos que saber qué tipo de perfiles tenemos dentro de la empresa. El análisis de puestos. El análisis de puestos tiene que ser un estudio bien elaborado, ¿vale? Tenemos que saber las jerarquías. ¿Eso qué quiere decir? Pues cuántos directivos hay, cuántos cargos medios, cuántos jefes de grupo, cuáles son los organigramas, sus dependencias. Contad con que hay actividades en las que, pues bueno, una persona depende de otra para ejecutar una acción. Tenemos que saber cuál es esa dependencia y cuál es esa cadena para ejecutar un proceso, ¿vale? Tenemos que saber en qué proyectos trabajan, las áreas funcionales de esos proyectos, es decir, si están en un cliente trabajando, si están trabajando a nivel interno, qué tipo de herramientas utilizan, más cosas. Tenemos que saber qué sueldos tienen, ¿vale? Y si esos sueldos tienen una retribución variable. Es decir, nosotros cuando trabajamos en una dirección por objetivos, lo normal es que nos establezcan unos objetivos y entonces en función de eso tengamos un salario fijo y un salario variable. Entonces, ese variable atiende a esos objetivos que nos han marcado anteriormente.
Si eso es así, necesitamos saber tanto el fijo como el variable de cada una de las personas de la organización, porque además así vamos a establecer parámetros tanto con los perfiles como con esos sueldos y establecemos también las categorías y las jerarquías, ¿vale? Además, pues bueno, yo soy muy de medir. Por ejemplo, en mis últimas experiencias con las empresas en cuanto a la gestión del cambio, es muy importante tener mediciones de todo lo que hacemos. Entonces, hay algo que es fundamental y tenemos que aprender, que es el diseñar indicadores, ¿vale? Entonces, ¿qué hacen los indicadores? Los indicadores, al fin y al cabo, son fórmulas. Entonces, son fórmulas que de un vistazo nos permite ver en qué tanto por ciento eh, un área se está modificando o no. Por ejemplo, en recursos humanos. Pues recursos humanos tenemos varias áreas. Está, por ejemplo, el área de selección, el área de formación, todo lo que tiene que ver con el desarrollo corporativo, pues el área de evaluaciones de desempeño, cuáles son los planes de sucesión. Bueno, pues vamos a establecer un indicador para cada uno, ¿vale? Imaginaros, esto es un indicador. Por ejemplo, en selección, nosotros hacemos entrevistas de selección al personal que queremos incorporar. Bueno, pues vamos a ver en qué medida se incorpora el personal en relación a las entrevistas que nosotros hacemos. Bueno, pues esto sería un ejemplo. Sería el número de personas que se incorporan dividido del número de entrevistas que nosotros hacemos para ese puesto y luego lo multiplicaríamos por 100. Ahí tenemos un indicador, ¿vale? Bueno, pues igual que os acabo de decir cómo se hace un indicador, necesitamos al menos 4 o 5 de todas las actividades que nosotros gestionamos, ¿vale? Es mejor tener 4 o 5 que sean elementales a no tener ninguno. Y además, esto es muy importante. A la hora de hablar luego después con dirección general y hablar con otros departamentos, los indicadores es lo que os va a ayudar a negociar. Entonces, cuando estamos en un momento de crisis, es muy importante tener este tipo de indicativos. Más cosillas. Bueno, vamos a ver. Aparte de todas estas medidas que tenemos que establecer, tenemos que tener muy en cuenta la medida del clima laboral. El clima laboral, vamos a ver, es una herramienta que se suele utilizar una vez al año. Entonces, ¿cómo se establece? Pues bueno, mediante encuestas, mediante entrevistas, pero aparte de todo eso, nosotros tenemos que tener validaciones, y más en estos momentos, al menos cada 6 meses, ¿vale? Aunque este tipo de repos yo creo que sería fundamental tenerlo entre cada 3 meses tenemos que saber cómo va absolutamente todo a nivel general, ¿vale? Em, ¿Qué mide el clima laboral? Vamos a ver, el clima laboral sobre todo mide tres cosas, que es el nivel de rotación, el nivel de absentismo y los accidentes, ¿vale? Entonces, a nivel de rotación, ¿qué tenemos que saber? Es una información que tenemos que tener muy en cuenta y más ahora, ¿vale? Pues tenemos que tener en cuenta los despidos y las desvinculaciones voluntarias, ¿vale? Las desvinculaciones voluntarias es cuando alguien se va de la empresa. Entonces, si queremos también tener información, necesitamos hacer una entrevista de salida, una entrevista de desvinculación, ¿vale? Para ver cuáles son los motivos por los que se va de la compañía. Tened en cuenta que cuando alguien se va de una empresa realmente ya pues le importa poco lo que puedan pensar de él. Entonces es una forma de conseguir información que a lo mejor antes no os habíais enterado de ello. En cuanto al absentismo, el absentismo tiene que ver con las ausencias, pero también tiene que ver con las bajas. Contad con que ahora mismo el clima laboral que se está generando dentro de las compañías está provocando lo que se llaman los riesgos psicosociales. Entonces nos vamos a encontrar con ausencias que al final son bajas. A lo mejor pues bajas por ansiedad o bajas por depresión. Este tipo de cosas las tenemos que tener muy en cuenta eh, para luego después gestionar esa comunicación interna. Todos los indicadores que os estoy diciendo los tenéis que tener muy, muy claros. También tenemos que tener claro qué nivel de accidentes estamos teniendo y además qué tipo de accidentes. No es lo mismo tener un accidente in itinere, que es, pues bueno, en el transcurso de ir al trabajo o volver, que a lo mejor tener un accidente dentro del puesto de trabajo, ¿vale? Cada una de estas cuestiones que os acabo de comentar, que yo creo que son las elementales en el área de clima laboral, cada una tiene una razón de ser, ¿vale? Entonces, por ejemplo, los absentismos
a lo mejor tienen que ver pues desde el miedo que puedan tener de una situación organizativa hasta problemas con el líder del equipo, ¿vale? Siempre, siempre tenemos que buscar el origen de cada uno de estos indicadores. Al igual, con todo lo que hemos comentado antes de selección de personal y de formación, en el momento en que estemos midiendo pues bueno, el grado de formación dentro de la compañía, quién está dando formación, quién no, si les está sirviendo o no, siempre tenemos que buscar el origen. Cada indicador que generemos nos tiene que dar una información concreta y tenemos que tenerla claro, siempre tenemos que saber el origen. Con todo esto, pues bueno, yo creo que nos podemos hacer una foto, por lo menos en lo que tiene que ver con el Departamento de Recursos Humanos y lo que tiene que ver con las personas que están por debajo de nosotros en cuanto a empleabilidad, ¿vale? Después de esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos hablar con los mandos intermedios y con los empleados. Necesitamos crear un canal de feedback, ¿vale? Entonces, los mandos intermedios, ¿qué nos van a decir? Nos van a decir problemas que puedan tener con el equipo, malestar que pueda generarse con el equipo, y todo esto va a ser información pues bueno, que nos va a llegar de manera informal, pero que también la tenemos que tener en cuenta, porque ya sabéis que bueno, pues en las empresas hay generación de rumores, pero los rumores hay que tenerlos en cuenta para luego después aplacarlos. Y en cuanto a los empleados, es muy importante el canal, ¿vale? Establecer un canal en donde ellos puedan tener también un repositorio y nos puedan dar información que ellos crean conveniente. Es lo que os decía antes. Igual que estamos generando innovación y, bueno, pues estamos generando la posibilidad de que se puedan establecer nuevas funcionalidades dentro de la compañía, también tenemos que hacernos cargo de las quejas y de cuál es la situación personal de las personas, ¿vale? Contamos con que las organizaciones siempre son personas, es lo más fundamental. Y además de todo eso, contar con que las comunicaciones que vamos a dar van a impactar tanto a nivel personal como a nivel laboral. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿vale? Otra información tiene que ver con otros departamentos. Como os digo, estamos haciendo un análisis del entorno, un diagnóstico de la situación. Entonces ya sabemos los indicadores de las personas y ya sabemos los indicadores pues bueno, de los problemas en cuanto a clima. Hemos hablado con los mandos intermedios, pero ahora necesitamos también eh, saber cómo funciona el área de operaciones. Eh, a ver, vamos a hacer una cosa. No os lo he dicho antes, las cuestiones las vamos a dejar al final, ¿vale? Las preguntas, vamos a dejar un espacio y bueno, pues así las vais apuntando todos y bueno, después las vamos aclarando, ¿vale? Venga, seguimos. Estábamos diciendo que es muy importante la información que tenemos a través de otros departamentos, de operaciones, de marketing, comercial, contabilidad y finanzas. A nivel de operaciones necesitamos saber cómo van los proyectos, ¿vale? Cómo va el área de productividad de las personas. Si se plantea a lo mejor quedarse sin algún proyecto. En el área de marketing necesitamos saber qué tipo de clientes van a venir o qué tipo de clientes ahora mismo pues la empresa quiere conseguir con respecto a la estrategia de la compañía. A nivel comercial igual, tenemos que saber cómo van las ventas. Y a nivel de contabilidad y finanzas, tenemos que enterarnos qué áreas de la organización van mejor que otras. Contad con que toda esta información luego después nos va a ayudar a que cuando nos reunamos con un director general podamos establecer una estrategia de recursos humanos acorde con lo que quiere Dirección General. Entonces, si no tenemos toda esta información, os aseguro que luego después nos va a repercutir en la comunicación. Cuando ya tenemos todos estos datos, ¿vale? Y nos vamos a Dirección General y hablamos bueno, qué es lo que quiere conseguir a nivel de empresa, tenemos que hacer lo que se llama un DAFO, ¿vale? Pues bueno, me imagino que estaréis familiarizados con ese tipo de herramientas. Un DAFO, pues bueno, es una herramienta que la verdad es que funciona muy bien y entonces lo normal es pues bueno, que nos sirva para gestionar la información que hemos recopilado de todos los ámbitos que hemos mencionado antes y entonces a partir de ahí crear objetivos. Con toda la información que tenemos, vamos a crear objetivos para la comunicación, ¿vale? Es fundamental. Si no tenemos este tipo de información previa,
la comunicación puede crear unos problemas, la verdad, tanto a nivel interno como a nivel externo. Entonces yo creo que es algo que debemos de tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque la gestión de la comunicación decimos que es el reflejo de los procesos internos y la gestión interna repercute en la comunicación externa. Nos podemos cargar la marca de una compañía y nos podemos cargar que a lo mejor las ventas suban y bueno, pues que realmente se genere negocio. Además, también es muy importante la opinión que tengan los propios profesionales que trabajan en la empresa de nosotros y luego después que lo trasladen fuera. Entonces, ¿cómo trabajamos ese DAFO? Bueno, pues las debilidades tenemos que tener en cuenta que son las debilidades propias, ¿vale? A nivel interno de la compañía. Las amenazas es la parte externa, es, pues por ejemplo, la crisis, eh, por ejemplo, que haya clientes que aportan mejores sueldos que nosotros a los empleados. Las fortalezas, pues bueno, por ejemplo, que nuestro nivel de formación pues bueno, es muy alto, que damos una carrera profesional a largo plazo. Y bueno, pues las oportunidades pueden ser, pues por ejemplo, la posibilidad de trabajar en otros países, la posibilidad no sé, cambiar de posición dentro de la compañía y poder establecer relaciones con otras compañías de fuera, ¿vale? En networking. Entonces, como veis, con toda la información que tenemos y la información que podemos generar con respecto al DAFO, con esa clasificación vamos a crear un objetivo. Bueno, pues imaginaros, el objetivo es, pues bueno, esto es un startup, hemos visto las amenazas, las debilidades, pues a lo mejor el objetivo concreto de un startup es crear nuevas normativas y hacer cohesión de equipo. Y aparte de todo eso, pues bueno, que los empleados tengan compromiso con respecto a la empresa y que eso además lo trasladen al exterior. Eso es un objetivo, ¿vale? Bueno, ya sabemos cómo hacer un DAFO, ya sabemos cómo establecer los objetivos y entonces a partir de ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener una metodología de trabajo, ¿vale? Entonces, con respecto al mensaje, bueno, el tipo de mensaje a la hora de elaborar un plan de comunicación tenemos que ver si es un mensaje parcial o es un mensaje global. ¿Esto qué quiere decir? Que no es lo mismo cuando tenemos un problema o tenemos que trasladar una información a un equipo de trabajo, pues claro, a lo mejor en una empresa de 200 personas, si tenemos que hablar con un equipo de 15 personas, pues creo que no es valorable el enviar una comunicación a toda la empresa. O sea, lo que tenemos que hacer es reunirnos con ese equipo y reunirnos con el jefe de equipo, ¿vale? Pero nos tenemos que reunir con un objetivo, ¿vale? No podemos hacer perder el tiempo a nadie. Entonces, cada vez que tengamos que elaborar algún tipo de comunicación, tiene que tener un objetivo previo. De ahí la información previa que hemos intentado establecer. Tenemos que saber el estadio de la empresa, el tipo de empresa que es, ¿vale? Si es una empresa que acaba de empezar, una empresa que está instaurada ya, o si es una empresa que está en un momento de crisis. Porque entonces las herramientas y la forma de comunicación la vamos a establecer de diferentes formas. Tanto el mensaje a lo mejor lo tenemos que dosificar, tenemos que establecer unas pautas de comportamiento en un tiempo establecido. Entonces, pues bueno, como veis, tenemos que cambiar mucho la gestión de esa comunicación. Más cosas que tenemos que tener en cuenta, los receptores, la gente a la que le va a llegar la información. Tenemos que saber quiénes son, fundamental, qué estudios tienen, cuáles son sus cargos. Contar con que no es lo mismo hablar con un director de operaciones que a lo mejor con una persona que se trabaja en una fábrica y trabaja con una máquina 8 horas al día, ¿vale? La forma de comunicación va a ser distinta y el objetivo va a ser distinto. Nos tenemos que centrar mucho con respecto al mensaje que les damos. Entonces, una cosa es lo que nosotros queremos decir, otra cosa es el mensaje que emitimos y otra cosa es lo que ellos entienden. Entonces, tenemos que intentar que esas tres cosas estén alineadas, ¿vale? Esto es muy importante, sobre todo porque, imaginaros, en un mensaje parcial, ¿vale? Cuando estemos hablando con un equipo de trabajo, o cuando estemos hablando con una persona, tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo si estamos hablando a nivel de comunicación oral. Contando con que las personas
entienden una cosa distinta o pueden llegar a entender una cosa distinta, a la hora de emitir ese mensaje es importante que luego después pidamos feedback, ¿vale? Para saber si más o menos lo que nosotros queríamos emitir es lo que ellos han conseguido más o menos entender. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que luego después, eso es a nivel oral, pero claro, imaginaos a nivel escrito. Pues a nivel escrito necesitamos que alguien nos valide los mensajes, sobre todo cuando son de gran impacto. Eso quiere decir, pues bueno, imaginaos por ejemplo un NERE, ¿vale? Pues a la hora de emitir ese comunicado necesitamos tanto la valoración de dirección en general como la valoración de marketing, ¿vale? Porque ellos nos van a ayudar a que esa comunicación llegue al máximo número de personas posible y sobre todo que tenga el menor impacto emocional, aunque sí tenga impacto a nivel laboral, ¿vale? En cuanto a los canales, igual. Tenemos que ver qué canal es el que los receptores entienden. Entonces, imaginaos en una fábrica, pues que a lo mejor queremos hacer pues, un comunicado, tendremos que hacerlo por forma circular. ¿Por qué? Porque a lo mejor en determinadas empresas no están familiarizados con los emails. Entonces, a lo mejor tenemos que trabajar con el papel. Tenemos que establecer un repositorio en donde la gente, cuando hacemos, por ejemplo, un clima laboral, puedan dejar sus cuestionarios o a lo mejor una normativa nueva, ¿vale? Entonces, como veis, difiere un poco en función de los canales, difieren en función del receptor y en función de la empresa. En cuanto a la temporalidad, no os precipitéis. O sea, tenéis que tener muy claro cuándo se envía un mensaje y la repercusión que puede tener. Entonces, por ejemplo, si nosotros generamos una comunicación de impacto antes de tiempo, nos podemos incluso ver que la gente se va de la compañía, que tiene mucha repercusión a nivel de clima laboral. Incluso nos podemos ver que puede haber riesgos, como decía antes, de ausencias por ansiedad o por depresión. Em, la, la, la comunicación tiene un momento en el que lo tenemos que dar. Y además tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a la repetición de esos comunicados. ¿Por qué quiero decir esto? A ver, me están diciendo que se me oye regular. ¿Me estáis oyendo? ¿Se me oye? ¿Bien? Vale, genial, genial. Bueno, vamos a ver. Estábamos hablando de la metodología de las herramientas, habíamos hablado de los canales. ¿Hasta los canales lo tenéis más o menos? ¿Me habéis escuchado hasta ahí? Vale, genial. Bueno, estábamos hablando de la temporalidad de los mensajes. Em, los mensajes tienen un momento concreto de emisión. Entonces, tampoco podemos repetir mensajes y tenemos que tener cuidado con la calidad de los mensajes. Entonces, pues bueno, como veis, tenemos que prever cuál va a ser la reacción. Entonces, si por ejemplo, imaginaos en un momento de crisis, desde la Dirección General se sabe que va a haber una reestructuración de aquí a un año. Pues claro, al fin y al cabo es un rumor. Entonces tenemos que tener en cuenta que hasta que no sea un hecho, no podemos transmitirlo. Imaginaros que a 1 de enero, que es cuando nos hemos enterado nosotros, ya estamos transmitiendo esa información. Imaginar la cantidad de ruido que se va a generar dentro de la compañía. Como veis, todo va muy relacionado. Y en cuanto a la repercusión, cada vez que nosotros emitamos un mensaje, como hemos hecho el estudio previo de cuál es el entorno, estamos estableciendo un objetivo para esa comunicación, con lo cual tenemos que prever con anterioridad cuál va a ser la repercusión de esa comunicación. Vamos a ver, pasamos luego después a la acción de comunicación, es decir, al acto de comunicar. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? La comunicación tiene que ser transparente y clara, ¿vale? Con datos concretos de cómo actuar, con fechas concretas, ¿vale? Y la gente además tiene que entender perfectamente que en esa fecha hay que hacer eso. Es decir, no podemos prometer cosas que luego después no se van a cumplir. Y al revés, tenemos que ser muy ejecutivos. Cuando decimos que algo se hace, se tiene que hacer. Entonces, la transparencia tiene que ver tanto con la verdad como con los hechos concretos. Entonces, si utilizamos esa metodología de trabajo, la verdad es que vamos a conseguir el compromiso por parte de la organización. Cuando hablamos de orientar al receptor, lo hemos dicho antes, el caso de la fábrica, pues habrá canales que la gente no esté
o que no los conozcan, que no sepan utilizarlo, no sepan utilizar el email o no sepan utilizar las redes sociales. Aparte de esto, pues también hay otro receptor que es muy importante ahora mismo, que somos expatriados. La gente que está trabajando fuera de nuestro país también necesita una comunicación concreta, con un canal muy concreto, que posiblemente sea pues la mensajería instantánea, pues, o a nivel web, que lo estamos haciendo nosotros. El mensaje tendrá que ser también, tanto en cuanto a control y también en cuanto a, pues bueno, en qué situación se encuentran, porque tenemos en cuenta que, bueno, pues tenemos que controlar en la distancia. Y luego la temporalidad. A lo mejor para ello necesitamos establecer una relación, pues a lo mejor de un mensaje al mes o un mensaje cada 2 meses. Lo normal es que al menos establezcamos una relación una vez al mes. Y luego, pues bueno, si ellos necesitan algo, seguimos con ese canal, que tengan la posibilidad de hablar con nosotros. Em, Seguíamos hablando del momento concreto, ¿vale? Em, el momento concreto es importantísimo. Imaginaos, por ejemplo, que estamos hablando de una evaluación de desempeño. Pues bueno, cuando estamos comunicando una evaluación de desempeño necesitamos un tiempo para que la gente también pueda hacer una serie de actuaciones, como trabajar una serie de documentación, que nos la puedan remitir, que puedan relacionarse luego después con sus gerentes. Entonces, cada uno de los actos que nosotros vamos a elaborar en el plan de comunicación tiene que dar pautas temporales e intervalos. Por ejemplo, eh, pues lo que hacemos en primer lugar es comunicar que va a haber una evaluación de desempeño. En esa comunicación decimos que se van a plantear una serie de documentos que tienen que entregar y tenemos que poner la fecha en la que se van a entregar esos documentos. Y luego después decimos que al mes siguiente es cuando se van a establecer las evaluaciones de desempeño. ¿Veis? Hay mensajes que requieren un intervalo de tiempo para que la gente se prepare. ¿Vale? La información, como digo, tiene que ser relevante. Si la información es relevante y encima es repetitiva, desde luego no nos van a hacer ni caso. Entonces, si a nivel de plantilla no hacen caso a las comunicaciones de recursos humanos, el día que haya una información importante, realmente nadie va a actuar con respecto a ella. Entonces, por eso, la calidad de la información tiene que ser cuanto más alta, mejor. ¿Vale? Entonces, ya habéis visto que tenemos que tener cuidado con cuántas veces mandamos un mensaje, cómo lo mandamos, el receptor y que sea transparente. Y luego además orientado a objetivos concretos, que es lo que decíamos antes. Si nos hemos pasado un tiempo midiendo qué es lo que pasa alrededor nuestro y a nivel organizacional, tenemos que establecer el objetivo concreto de nuestra comunicación. Es fundamental. Luego después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir esa comunicación. Si nosotros hemos establecido cuál es el objetivo de nuestra comunicación, hemos generado una serie de hipótesis, ¿vale? Entonces, tenemos que ver si las hipótesis que nosotros habíamos pensado coinciden con el retorno de esa comunicación, ¿vale? Tenemos que volver a generar otro tipo de indicadores para ver si realmente se están generando los cambios que nosotros queríamos establecer con respecto a esos objetivos concretos, ¿vale? Entonces, importantísimo, para todo esto y con los indicadores que tenemos, necesitaremos el feedback de los receptores, es decir, el feedback de la gente a la que le ha llegado la comunicación. Como veis, esto es un proceso de mejora continua, ¿vale? Analizamos el entorno, vemos qué objetivos, utilizamos un método, vemos qué tipo de acción comunicativa vamos a establecer y luego después lo medimos, ¿vale? Tenemos que medir todos los cambios, porque es que las empresas son dinámicas, entonces la comunicación también va variando en función de las necesidades que ellos tienen. Es importantísimo contar con que esto tiene que mejorar de forma constante. ¿Cuáles son los sujetos de la comunicación? Pues mira, en primer lugar, dirección general. Es quien marca la estrategia, es quien marca la guía. Entonces tenemos que tener, pues bueno, trabajar en la misma línea que ellos, ¿vale? Cosas importantes. Eh, en este caso tenemos que cada vez que nosotros emitamos un comunicado que tenga un impacto que creamos que pueda ser valorable con respecto a la compañía, tenemos que estar validados y testeados por dirección general. Es decir, imaginaos, en un momento de ERE no podemos mandar una comunicación que dirección general no nos haya firmado. ¿Por qué? Porque no podemos ir por libre. Tenemos que generar un compromiso con dirección general, entre otras cosas para que luego después no cambien de idea. Y digo no cambien de idea porque la dirección de las compañías
en función de cuáles son los costes y en función de las ganancias, pueden cambiar de idea pues, a nivel de negocio. Pero lo que no se dan cuenta es que las personas necesitamos pautas de comportamiento y que esa comunicación puede verse mermada por esos cambios. Entonces, cada vez que nosotros emitamos algo, por eso necesitamos que esté firmado por Dirección General, para que se comprometan, ¿vale? En cuanto a recursos humanos, pues ya lo sabemos, todo lo que es la normativa de gestión de personal, y además vamos a ser canal tanto de la estrategia de Dirección General como de todos los problemas que nos podamos encontrar a nivel de dirección interdepartamental y a nivel de empleados, ¿vale? Los directores y los gestores de equipo van a ser canales receptor. En función de lo que nosotros le digamos, lo que diga la Dirección General y cómo funcione la estrategia de la compañía, van a ser canal de sus equipos, ¿vale? Entonces, ellos van a emitir información y además van a ser receptores de lo que nosotros les digamos. Los empleados van a ser emisores y receptores, receptores de toda la información que les llegue desde arriba, pero también emisores. Y ojo, emisores internos y emisores externos, porque también utilizan las redes sociales. Entonces, ojo, porque en ese momento también va a implicar que la marca de la empresa pues bueno, pueda cambiar. En cuanto al marketing y comunicación, pues bueno, ya estamos hablando del engagement. El engagement es el compromiso que se genera entre un usuario y la marca. Entonces, pues bueno, ahora mismo con todas las empresas que han tenido las reestructuraciones, lo que se está intentando es que ya, contando con que ya han hecho los cambios fundamentales de despedir al personal, ahora lo que quieren es generar compromiso. Entonces, se utiliza el engagement para precisamente generar compromiso a nivel interno y luego después que ese compromiso se pueda trasladar a nivel externo. Entonces, como veis, es una metodología de trabajo que bueno, pues intenta unir tanto la comunicación interna como la comunicación externa. Se han dado cuenta que, bueno, pues que una comunicación mal hecha implica pues que a nivel externo los negocios se aminoren mucho. Errores de la comunicación, la falta de comunicación precisa y a tiempo. Esto quiere decir, pues lo que decíamos antes, tenemos que tener en cuenta la calidad de la información y además cuando la publicamos. La falta de información previa. En muchos casos ha habido muchísimos problemas en las compañías porque la gente que emitía la información no sabía de lo que estaba hablando. Por eso es importante la información del entorno. La proyección personal de la emisión del mensaje. No podemos nosotros dar valoraciones personales. La comunicación tiene que ser objetiva y basarse en hechos y decir qué es lo que va a pasar, pero no podemos emitir juicios de valor con respecto a esto. Otro error es la falta de apoyo por parte de dirección. Es lo que decíamos antes. Si vosotros emitís comunicados que no están testeados por Dirección General, no hay compromiso por parte de ellos. Con lo cual, mañana la dirección o el camino a seguir con respecto a la plantilla que tenéis en la organización puede cambiar. Y entonces, en ese momento, nadie se va a creer lo que vosotros habéis comunicado. Y hay otra cosa que tenéis que tener en cuenta, y es que el primer perjudicado es el que emite el mensaje, ¿vale? ¿Efectos de la mala comunicación? Pues bueno, la falta de compromiso, pues bueno, eso tiene que ver primero con las mentiras, ¿vale? El comunicar cosas que no sabemos se entiende como mentiras, y luego cosas bueno, pues que no se cumplen. O sea, decir, pues mira, este año os vamos a subir el sueldo, y luego que realmente no sea así, pues entonces ya olvidaros, porque ese tipo de trabajo no tiene compromiso con vosotros. Los rumores. Los rumores, ¿por qué se generan? Pues mira, por la falta de comunicación, por la falta de información previa y por la proyección personal de la persona que emite el mensaje. Eso fundamental. Y luego hay otro tema. Nuestra posición es completamente confidencial. Recursos humanos es confidencial. Si hay una fuga de información parcial, va a provocar rumores porque no tienen la información completa. Entonces, tened mucho cuidado cómo gestionáis la información cuando estamos sobre todo en un momento de crisis. ¿Qué más cosas producen? Pues la baja productividad. O sea, es normal, si la gente no tiene compromiso y además no se siente pues bueno, valorado por la compañía, pues lo que menos van a hacer es trabajar al 100%. El incremento de los riesgos psicosociales, pues bueno, lo que os decía, los estudios de clima y bueno, pues las bajas, las ausencias, las rotaciones, ¿vale? Y luego, importantísimo, lo que os decía de las depresiones, los ataques de ansiedad, ¿vale? Son cosas que tenemos que prever.
posicionamiento de la marca se ve perjudicado. Como decimos, la marca personal de los empleados se traslada al exterior, con lo cual eso nos puede generar perder negocio, ¿vale? En ventas, en clientes y en el negocio en general. La comunicación, ¿cómo tiene que ser en tiempos de crisis? Tenemos que establecer tres etapas. En primer lugar, la precrisis. Pues vamos a ver, tenemos que gestionar la incertidumbre y preparar a la plantilla. Entonces no podemos decir de sopetón que vamos a echar a 200 personas. Tenemos que empezar diciendo, pues bueno, que estamos en una época de crisis, que se van a generar estos cambios y bueno, pues que vamos a establecer comunicaciones cada cierto tiempo para que la gente sepa que a lo mejor una vez a la semana, por parte de dirección, va a haber algún tipo de comunicado. Tenemos que prepararle. Cuando estamos en el momento de crisis tenemos que gestionar esas reestructuraciones. Es decir, tenemos que manejar esa inteligencia emocional y si tenemos que despedir a mucha gente, desde luego tenemos que emitir comunicados, en cierto modo, no os voy a decir de tranquilidad, pero por lo menos que el proceso va a ser participativo y que la gente cuando se vaya de la compañía, eh, pues no, nunca sabemos dónde vamos a terminar. Y ahora mismo estamos en un momento de crisis. Casi siempre las causas son por causas de costes. Pero para que os hagáis una idea, antes del 2009, el 18% de la gente que salía de una compañía volvía luego después a ingresar en esa misma compañía y a trabajar otra vez con ellos. Entonces tenemos que gestionar muy bien esos despidos y sobre todo tenemos que darles luego después posibilidad de que se puedan recolocar en otras compañías. Si tenemos posibilidad tenemos que intentar al menos ponerles en comunicación con empresas o con entornos que se dediquen también al outplacement. Y la poscrisis, pues bueno, eso sobre todo cuando ya hemos establecido todos los cambios que han sido a nivel estructural y desde luego han sido muy complicados, tenemos que generar el compromiso hacia la marca interna y la marca externa, ¿vale? ¿Qué hablamos entonces de eso? Pues del engagement que estábamos hablando antes, ¿vale? Y sobre todo, bueno, ahora mismo tenéis que tener en cuenta que en los departamentos de recursos humanos eh, eh, el objetivo clave es la comunicación estratégica. Pero claro, la comunicación estratégica, que es lo que hemos estado hablando, tiene que ver con los procesos internos de la compañía. Entonces, en primer lugar, lo que están haciendo es cambiar esos procesos internos y luego después comunicarlos, ¿vale? Y luego el engagement. Ya hemos pasado el momento de crisis más absoluto y entonces ahora tenemos que generar compromiso. Generar compromiso tanto con el personal interno como con el personal externo que pueda hacer referencia a nuestra marca de empresa. Entonces, ¿qué intentan? Pues bueno, pues generar el compromiso, generar la atracción hacia esa marca y bueno, pues que haya una coherencia entre la comunicación externa y la comunicación interna. Bueno, con todo esto, que bueno, he hablado muy rápido, pero es que aparte de lo que es el ámbito de la comunicación, pues nos da para muchísimas horas, porque es una de las cuestiones más importantes actuales. Pues bueno, espero que esta información os haya servido. Ahora pasamos a las preguntas. Mira, cuando me está preguntando un compañero en cuanto a cómo podemos recepcionar el feedback, ¿vale? Por ejemplo, si estamos haciendo un estudio de clima, lo normal es que ese estudio de clima sea anónimo. Entonces, si por ejemplo nuestro canal es por papel, necesitamos poner un buzón o algo así en donde la gente tenga la oportunidad de dejar ahí los papeles de forma anónima completamente. Y si lo estamos haciendo vía web, necesitamos tener un repositorio, ¿vale? Un sitio donde podamos compartir la documentación, en donde ellos puedan subir ese tipo de documento y realmente no se sepa dónde está. Los empleados, cuando les pedimos el feedback, lo pueden hacer, como te estoy diciendo, de forma anónima, pero también depende del grado de confianza que nosotros generemos, el personal nos podrá decir cara a cara problemas que a lo mejor no se atreve a decírselo a sus gerentes directos, ¿vale? Entonces, en este caso, forma anónima, genial, pero de forma identificativa, al menos nosotros tenemos que generar esa confianza. A ver, una compañera me está hablando de las dificultades que se encuentran los departamentos de recursos humanos a realizar el plan de comunicación. Vale, vamos a ver. El problema primordial que se encuentra en los departamentos de recursos humanos es que trabajan en línea, es decir,
trabajan en las tareas habituales de los departamentos de recursos humanos, como es la selección o la formación, o bueno, pues cuestiones diarias, y no acceden a la información que os estoy comentando que es tan necesaria. Otro problema que se encuentra en los departamentos de recursos humanos es que no saben hacer diseños de indicadores. Entonces, yo os acabo de comentar de una forma muy simple cómo se hace un indicador, pero solamente tenéis que pensar qué tipo de nivel estratégico queréis para vuestro departamento y vuestras funciones y veréis que es muy fácil establecer un diseño de indicadores. Entonces, cuando no hay información del entorno y cuando la gente no sabe hacer indicadores, realmente a la hora de comunicar no tiene objetivo para comunicar. Entonces, ¿qué hacen en ese momento? Pues que se encuentran pues con problemas de clima laboral, con problemas en cuanto a que se les va la gente, e incluso se encuentran con problemas de moving bueno, pues la generación de rumores, ¿vale? Entonces, en ese tipo de compañías hay que hacer lo que os he comentado, hasta que no hagamos un análisis del entorno y establezcamos indicadores de todo y sobre todo que tengamos el beneplácito de dirección general y compromiso por su parte, hasta que no tengamos todo eso no vamos a generar un buen plan de comunicación. ¿He respondido a la pregunta? Genial. ¿Alguna preguntilla más? Vale. Vamos a ver. En una situación de crisis, ¿cómo podemos medir la motivación de personal? Es complicado, ¿eh? Es una muy buena pregunta. En una situación de crisis, sobre todo lo que tenemos que medir es el proceso, ¿vale? Entonces, lo que sí va a agradecer el personal de la compañía es que el proceso esté claro, que las fechas estén claras y que además se mantenga una relación personal a la hora bueno, pues que, imaginaos, pues tenemos que despedir a una persona. Lo que no podemos hacer es utilizar un canal web. Entonces, lo normal es tener que hablar con ellos, ¿vale? Por ejemplo, hay estudios que lo que dicen es que cuando se está eh, estableciendo a lo mejor un despido, eh, el dar la posibilidad luego después de ese momento de crisis y dar una cierta solución al camino que ellos puedan seguir después de salir de esa organización, puede ayudar bastante, ¿vale? Pero sobre todo, tenemos que medir el compromiso. Y el compromiso, ¿vale? Que hombre, pues a lo mejor estaría un poco fuera de lo que es el ámbito al 100% de la motivación, pero bueno, no lo creo. Medir el compromiso es ver hasta qué punto la gente colabora en las acciones que estáis emitiendo por parte de dirección y por parte de recursos humanos. Os voy a poner un ejemplo. Hay empresas en donde las retribuciones variables, ¿vale? Lo que decíamos de los objetivos, pues se ha llegado a un acuerdo a nivel corporativo en el que se eliminen, ¿vale? Entonces, para que veáis hasta qué punto podemos conseguir el compromiso por parte del personal. El personal dijo que bueno, pues que estaba de acuerdo y que lo que querían es que no se echase a la gente. Entonces es una empresa que además es muy conocida a nivel nacional y multinacional y bueno, pues lo que hicieron es todos tuvieron su renta a nivel de fija, pero luego después todo el variable eh, se, se utilizó luego después para que no tuvieran que despedir a más personal, ¿vale? Em, de todos modos, hay otro tema que os quiero decir. Creo que va a haber en breve también una conferencia en relación al clima laboral y el ámbito de la motivación. Entonces, creo que en ese sentido eh, eh, os va a venir muy bien. Lo digo por el compañero que me está preguntando en cuanto a los indicadores de motivación, ¿vale? La motivación tendrá que ver con la medición que tiene que ver con el clima laboral, ¿vale? La motivación y el clima laboral en un momento de crisis van a ser las tres cosas que nos va a ayudar para hacer indicadores y eso vais a hablar de ello en la próxima conferencia. ¿Alguna preguntilla más?